Bien, buenos días con todos chicos. El día de hoy nos toca la clase de Historia del Perú y vamos a dar inicio. Les voy a compartir la pantalla con el tema que nos toca el día de hoy. Ya, muy bien. Muy bien, el día de hoy nos toca este tema, ¿no? Que es sobre las guerras civiles. Seguimos con las guerras civiles. Ya, muy bien. Vamos a dar inicio, ¿sí? Entonces, el tema del día de hoy, chicos, son las guerras civiles, los encomenderos contra la corona española. Eh, antes de, eh, antes de las vacaciones de julio, ¿ya? Eh, estábamos viendo cómo después de la invasión del Perú, los conquistadores se enfrentaron entre sí, ¿ya? Se enfrentaron entre sí. Y bueno, básicamente por intereses económicos, ¿ya? Recuerden que una encomienda era un pedazo de territorio, ¿ya? Que le permitía al encomendero, ¿no? Al encargado de esa encomienda, ¿no? Tener a su disposición indígenas que trabajen para él, ¿no? Y un territorio que le permita, digamos, explotar sus recursos, ¿no? Entonces, recursos naturales. Ante esta, ante esta realidad, la corona española lo que hizo fue decretar unas nuevas leyes, ¿ya? Y vamos a ver de qué trata. Bien, voy a comenzar leyendo, ¿ya? Dice, la creación de las leyes nuevas buscaban principalmente poner fin a los conflictos entre los conquistadores y empezar, ¿sí? y empezar a tomar control de las nuevas tierras. Como ya vimos en el capítulo anterior, la nueva legislación disponía que solo el rey y sus representantes tenían la facultad de repartir encomiendas, y que al morir el encomendero, las encomiendas pasaban a ser propiedad de la corona española. ¿Ya? Recuerden que antes de de las leyes nuevas, el encomendero prácticamente tenía la encomienda para sí y lo heredaba a su hijo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con estas nuevas leyes, ¿ya? Y el cambio de la encomienda de que una vez que muere el encomendero, las tierras pasaban a manos del rey y ya no a sus hijos, se genera una rebelión. Y es el primer punto de lo que observamos aquí. La rebelión de los grandes encomenderos, Gonzalo Pizarro, ¿ya? En este caso, eh, vemos que Gonzalo Pizarro, ¿ya? Si les recuerda a alguien el nombre, ¿ya? Es porque este señor es el hijo, perdón, el hermano, ¿ya? A ver, aquí está. El hermano del conquistador, o sea, el hermano de Francisco Pizarro, ¿ya? El hermano del conquistador. ¿De cuál conquistador? De Francisco Pizarro, ¿ya? Entonces, es el hermano el quien va a liderar esta primera rebelión, ¿ya? Los encomenderos no van a estar de acuerdo con estas leyes, ¿no? Los encomenderos se sienten con derecho, ¿no? A recibir estas tierras, estas encomiendas de manera perpetua, ¿no? No están de acuerdo con perder estas tierras, ¿ya? Y bueno, van a
rebelarse. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, ¿ya? Que se desarrollan tres grandes batallas, ¿ya? La batalla de Ñaquito en Ecuador, la batalla de Guarina y la batalla de Jaquijahuana en el Cusco, ¿ya? Entonces, dice, causas. A ver, vamos a ver. Está, a ver, un momento, déjenme ver la lista. Ya, a ver. Ariana Fernández está. Ariana. Fernando Jara. Fernando Jara está. Sí, pesó. Por favor, Fernando, ¿puedes leer las causas? Ok, pesó. Donde dice Avanzo Gonzalo, ¿no? No, O, ah, no. no dice Ok. causas. Creado el Eh, virreinato, ¿no? ok. Creado el virreinato Monaca nombró como primer virrey a Branco Núñez de Vela, quien entró en Lima en mayo de 1544, el nuevo virrey, que ya era conocido por su arbitrariedad, rápidamente inició la aplicación de las leyes nuevas y se ganó la enemistad de los colones, porque parte de los cambios era despojarlos de sus encomiendas, limitando su poder. Ya, muy bien, gracias, Fernando. Ya, en efecto, como pueden ver aquí, ya, como bien decía su compañero, ya, eh, se nombra al nuevo virrey, ¿recuerdan? Blasco Núñez de Vela, quien al llegar a la colonia, ¿no? A esta colonia española que vendría a ser el virreinato del Perú, empieza a aplicar las leyes nuevas, ¿no? Y esto trajo que la gente se opusiera, ¿no? Que la gente no esté de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque obviamente guerras, ¿no? Entonces, es aquí, en este contexto, donde se llevan a cabo tres batallas. ¿Bien? La primera batalla vendría a ser la batalla de Iñaquito, ¿ya? Llevada a cabo en Ecuador. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, cuidado con sus micros. Ya, muy bien. Batalla de Iñaquito. Ya. Dice, avanzó Gonzalo con su ejército hacia Lima y es entonces que los oidores de la recién instalada audiencia, ya, tengan en cuenta que la audiencia era un tribunal para tomar ciertas decisiones de justicia, ¿ya? La audiencia. Dice, oidores de la recién instalada de la audiencia, cansados de los abusos del virrey, apresan, perdón, al representante del rey y lo envían prisionero a Panamá. ¿Qué sucede aquí? Que Blasco Núñez de Vela es aprisionado y enviado a Panamá. Gonzalo Pizarro fue recibido en triunfo por la audiencia y los vecinos de Lima y fue proclamado como gobernador. Al dar este paso, Pizarro rompe su relación, dice, Pizarro rompe su relación con la corona española, al no respetar a su máximo representante, que vendría a ser el virrey. Blasco Núñez de Vela logró escapar de sus captores y desembarcó en Tumbes, internándose en las serranías de Quito, organizando un ejército de españoles leales al rey. Bien, aquí podemos ver una línea de tiempo, ¿ya? En el que se puede ver las fechas, ¿no? De los acontecimientos sucedidos en esta época, ¿ya? Por ejemplo, vemos que para 1542 ya se tiene la creación del virreinato peruano, ¿no? En 1544, bueno, acá ya nos adelantan un hecho, ¿no? Que en este caso es la muerte del virrey Núñez de Vela, ¿ya? Eh,
que luego de las batallas, pues, ¿no? Va a ser asesinado. Y aquí salen las fechas de las batallas, ¿no? Batalla de la Guarina, batalla de Jaquijaguana, ¿ya? Está faltando una primera batalla que es la batalla de Iñaquito. Entonces, en la batalla de Iñaquito, ¿ya? Como sale aquí, en la batalla de Iñaquito es en la que va a ser aprisionado Blasco Núñez de Vela y va a ser enviado a Panamá, ¿ya? Y una vez enviado a Panamá, Gonzalo Pizarro, digamos que toma posesión, ¿ya? Gonzalo Pizarro toma digamos, el poder, podría decirse, ¿no? Es más, es proclamado gobernador, que ya más acá lo vamos a poder ver. Entonces, ujú. Y miren, en la batalla de Iñaquito, van a subrayar esta parte, ¿ya? Donde dice el 18 de enero de 1546, donde el virrey fue vencido y luego asesinado en el mismo campo. Entonces, Núñez de Vela pierde la batalla y bueno, al perder la batalla, pues es asesinado, ¿ya? Muy bien, continuamos con la siguiente batalla. A ver, Milexi, ¿estás? Milexi Algarate, Sí, profesor. por favor, ¿nos puedes ayudar leyendo la batalla de Guarina? ¿Dónde está? En el punto B, ahí está estoy compartiendo, en el punto B, batalla de Guarina. Batalla de Guarina, Alto Perú. Tiempo después del capital Diego de Centeno se levantó en armas a favor del rey en la región de Charcas, Bolivia, y organizó un ejército contra Pizarro. Gonzalo Pizarro y su maestre de campo, Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes. Saliendo de combatirlo, finalmente derrotaron a Centeno de la batalla de Guaringa, 20 de octubre de 1547 a la orilla del lago. Del lago Titicaca, ¿no? Que está en Puno. Con esta victoria, Gonzalo reforzó más su autoridad. Ya, muy bien, gracias. Ya, entonces tenemos que en esta primera batalla, ¿ya? No se desarrolla exactamente en Perú, ¿ya? Se desarrolla en Bolivia, lo que antes se conocía como Alto Perú, ¿ya? Y se mencionan a dos personajes, ¿ya? Que en este caso vendría a ser Gonzalo Pizarro, ¿no? Que es el protagonista principal, digamos, ¿no? De esta época, ¿ya? Y digamos que, bueno, acá lo mencionan como maestre de campo, que vendría a ser el estratega militar, ¿ya? Que vendría a ser Francisco de Carvajal, más conocido como Demonio de los Andes, ¿ya? Bien, muy bien. Entonces, continuamos con la siguiente batalla. Eh, Perdón, con el siguiente punto, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparece un personaje también que va a ser importante para que la corona española retome el control de su colonia, ¿ya? En este caso, aparece el señor don Pedro de la Gasca, ¿ya? Que va a estar encargado por el rey, va a ser enviado para solucionar este problema que está sucediendo en la colonia española, ¿ya? Muy bien. Dice, enterado el rey de los acontecimientos ocurridos en el virreinato, ¿no? Encargará a Pedro de la Gasca la misión de someter a los sublevados, dándole el nombramiento de pacificador y presidente de la audiencia de Lima. Subrayen esto, por favor, ¿ya? Pedro de la Gasca va a ser nombrado como pacificador y presidente de la audiencia de Lima, ¿ya? ¿Y qué vendría a ser un pacificador? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Un pacificador es quien viene a dar, digamos que viene a dar paz, ¿no?
viene a dar paz. Y continuamos con lo siguiente. Dice, el pacificador Lagasca desembarca en Panamá con un séquito de fieles al rey. Dice, bueno, un séquito vendría a ser seguidores, ¿no? Personas que siguen, ¿no? Que son fieles al rey, ¿no? Dice, con habilidad política logrará el apoyo de la Armada del Mar del Sur, la cual apoyaba a Pizarro. Teniendo este apoyo, consiguió el control del mar. Al mismo tiempo, dice, enviaba oportunidades de arrepentimiento tratando de captar el apoyo de los encomenderos rebeldes, haciéndoles creer que si lo apoyaban, respetaría sus privilegios. Entonces, tengan en cuenta aquí que gran parte de la actividad de Pedro de la Gasca, ¿ya? El pacificador, es no tanto una confrontación directa de manera ¿no? armada, sino que él empieza a actuar de manera política, ¿no? Empieza a comunicarse con los seguidores de Gonzalo Pizarro y les empieza, pues, ¿no? A, como quien dice, ¿no? A endulzar, ¿no? Les dice, ¿no? Si tú, dejas a Gonzalo Pizarro, yo te prometo que no vas a perder tus privilegios, ¿no? El rey no te va a castigar por haber, participado en la rebelión contra Núñez de Vela, ¿no? Que era el virrey. Eh, y bueno, de esa manera Gonzalo Pizarro, perdón, de esa manera Pedro de la Gasca empezó, digamos que, a captar a las personas que apoyaban en un principio a Gonzalo Pizarro y se fueron pasando al bando de Pedro de la Gasca. Entonces, dice, la Gasca llega a Tumbes y ya contaba con apoyo de desertores de Pizarro y siguió avanzando hacia Lima. Mientras tanto, Pizarro se retiró en dirección al Cusco, pero las tropas de la Gasca fueron en su busca. Entonces, vemos aquí cómo la Gasca inteligentemente fue ganándose, ¿no? El- fue ganándose la simpatía, digamos, ¿no? De las personas que en un principio apoyaban a Gonzalo Pizarro, ¿no? Y, y fue como así se desarrolló la siguiente batalla, ¿ya? Que vendría a ser la batalla de Jaquijahuana, ¿ya? Muy bien. Esta batalla se da en el Cusco en el año 1548. Recuerden que Núñez de Vela ya ha sido asesinado, ¿no? Núñez de Vela ya ha sido asesinado. El rey envía a Pedro de la Gasca para, ¿no? Lo envía para recuperar el orden, ¿no? Retomar el control. Entonces dice, este encuentro no se desarrolló como las demás batallas, dice. Pizarro tuvo que enfrentar una situación que luego traería su derrota. Los soldados de su bando desertaron en masa. Entonces, esta batalla, más que ser un enfrentamiento directo con armas, ¿no? Más que ser una pelea, fue como una especie de concurso de arrepentimientos, ¿no? Entonces, y esto es lo que sucede, ¿no? Y al final Pizarro, es lo que determina la derrota de Pizarro, ¿no? Entonces van a subrayar esta parte donde dice, Pizarro tuvo que enfrentar una situación que luego traería su derrota. Los soldados de su bando desertaron en masa. ¿Qué significa desertaron en masa? Que eh, en este caso, desertar es como que traicionar, ¿no? Estaban con Gonzalo Pizarro, prefirieron cambiarse de bando y pasaron al bando de la Gasca, como bien se menciona aquí, ¿ya? Van a subrayar eso, por favor. Continuamos. Entonces dice, Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal fueron tomados prisioneros y juzgados y ejecutados en el campo de batalla por traición al rey, ¿no? Entonces, esta fue la condena, ¿ya? Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal fueron juzgados y ejecutados en el campo de batalla, ¿no? Por traición al rey. Muy bien, entonces después de estas batallas, ¿ya? La Gasca realiza un reparto, ¿no? En este caso, tratando de cumplir las promesas que había hecho a, eh, a las personas que se pasaron a su bando, ¿no? Entonces dice, finalizada la rebelión de Gonzalo Pizarro, el pacificador organizó una nueva distribución, dice, de las encomiendas, conocido como el reparto de Guainarima. Esto lo subrayan, ¿ya?
¿Cómo se le conoce al nuevo reparto de encomiendas realizado por la Gasca? El reparto de Guainarima. ¿Ya? Esto, ¿ya? Entonces, dice, esto fue una tarea difícil porque se debía repartir unas 218 encomiendas. Ujú. Entre más de 1000 pretendientes, ¿no? Entre más de 1000 personas, pues, ¿no? Por todas las promesas que había hecho la Gasca. Entonces, dice, como era de esperarse, cientos de personas quedaron insatisfechas, ¿no? No quedaron contentos, ¿no? Y bueno, después de este reparto, la Gasca regresó a Panamá y los que se quedaron sin, digamos, sin recibir lo que se les había prometido, organizaron una nueva rebelión. Y vamos a subrayar eso, ¿ya? Después de que la Gasca termina su trabajo de pacificación, ¿no? Los que no quedaron contentos con las medidas que tomó la Gasca, con el reparto que hizo la Gasca, ¿no? Organizarán una nueva rebelión, ¿ya? Y si en la anterior Gonzalo Pizarro era quien centralizó el protagonismo, en este caso, quien va a centralizar el protagonismo va a ser el señor Francisco Hernández Girón, ¿ya? Él va a ser, digamos que el representante, ¿ya? De los encomenderos y va a liderar una rebelión conocida como la rebelión de los pequeños encomenderos o de los insatisfechos, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver. Dice, causa, Francisco Hernández Girón lideró a los encomenderos descontentos por el reparto de las encomiendas. Ya, dice. Ya, esto es importante, ya. Subrayan esta parte que dice, se sublevó en el Cusco el 12 de noviembre de 1553. ¿Ya? El 12 de noviembre de 1553. ¿Ya? Ya, entonces dice, llegó a decir, miren, llegó a decir lo siguiente, la conquista se había hecho, y esta parte sí es importante que la tengan en cuenta, se había hecho con el esfuerzo individual de los españoles, ¿no? Y que el rey quería apropiarse de este esfuerzo sin que le haya costado un centavo. Tengan en cuenta que, ¿por qué se rebelan los encomenderos? Los encomenderos se rebelan porque ellos sentían que una encomienda vendría a ser una retribución por todo el trabajo, por toda la dedicación que pusieron en la encomienda, ¿no? O sea, perdón, en la conquista, ¿no? Ellos participaron en la conquista y digamos que invirtieron su tiempo, invirtieron, ¿no? Su, invirtieron su tiempo, invirtieron ¿no? sus esfuerzos, ¿ya? En la conquista, ¿no? Entonces, ahora que el rey quería quitarle sus encomiendas, ellos sentían como que la corona española se estaba apropiando de un esfuerzo que ellos no habían realizado, ¿no? Se estaban apropiando de algo que no les pertenecía en este caso, ¿no? Muy bien, entonces se dan dos batallas, ¿ya? Que vendría a ser la batalla de Chuquinga y la batalla de Pucara, ¿ya? La batalla de Chuquinga que se desarrolló en Apurímac y la batalla de Pucará que se desarrolló en Puno, ¿ya? Muy bien, entonces, acá se mencionan a otros personajes, ¿ya? Dice, la audiencia de Lima dispuso que Alonso de Alvarado, capitán general de Charcas, viniera a combatir a Hernández Girón, quien le dio alcance en Chuquinga, donde Hernández Girón salió con una gran victoria, ¿ya? Y luego de esta batalla, el ejército siguió su marcha hacia la Sierra Sur. Entonces, hay una primera batalla en la que Hernández Girón vence, ¿ya? Que es la batalla de Chuquinga. Luego se desarrolla la batalla de Pucará, donde el ejército de Hernández Girón se encontró frente al ejército de la Real Audiencia. En esta contienda, el bando de los rebeldes fue derrotado,
¿no? Entonces, en la batalla de Pucará, Hernández Girón es derrotado. Es derrotado por la deserción. Nuevamente hay deserción, ¿ya? Entonces, Hernández Girón logró huir, sin embargo, al final se rindió, ¿no? Y fue decapitado, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, esto es en cuanto a los hechos, ¿ya? Después de la guerra civil entre los conquistadores, viene una nueva guerra civil, que en este caso se desarrolla con los encomenderos como protagonistas, ¿ya? Con los encomenderos como protagonistas, ¿ya? Entonces, en este caso, los encomenderos vienen a ser las personas que poseían unas tierras y que sienten que el rey se quiere apropiar de su esfuerzo, ¿no? Sin reconocerlo debidamente, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pasar a desarrollar las preguntas de la actividad, ¿ya? Vamos a comenzar. Bueno, a ver, en caso de que se corte este enlace, nos volvemos a conectar, ¿ya? Nos volvemos a conectar al mismo enlace, ¿ya, chicos? En caso de que se corte. A ver, voy a tomar la asistencia un momento. Ahí está. Ya, listo. Ya, muy bien. Ya, entonces, en caso de que se corte el enlace, vuelven a conectarse, por favor, ¿ya? Al mismo enlace.